Dios les bendiga nuevamente, apreciables hermanos, amigos del Templo Cristiano. Seguimos con los estudios bíblicos acerca de la familia. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes el tema Construyamos familias bendecidas. Construyamos familias bendecidas. Y veamos qué dice el texto base para esta oportunidad, Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 27. Habla acerca de los dos cimientos, pero miren lo que dice la palabra del Señor. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que construyó la casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron los ríos, vinieron los vientos con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Muchos edificios que parecen ser fuertes, parecen ser unas buenas construcciones, desarrollan grietas y desarrollan desperfectos de fábrica, de construcción, porque no fueron fundados en una roca sólida, no fueron fundadas sus bases en rocas sólidas. Por eso se derrumban a tener estos simientes débiles. Malos simientes producen malos edificios. Entonces, si queremos hacer esa comparación con la familia, para construir una familia fuerte, una familia bendecida, debemos de construir nuestra familia sobre el simiente que es Cristo, que es la roca que es Cristo. Entonces, vemos en el texto que la casa que se mantuvo firme al venir la tempestad, al venir los vientos, fue la casa que fue construida sobre la roca, no sobre la arena, sino que sobre la roca. Entonces, veamos lo vital que es, la importancia que es, que desde el principio nuestra familia sea construida, sea edificada sobre la roca. Más aún cuando una familia se dice ser cristiana, está bajo ataques severos de las fuerzas de la oscuridad. Y por eso debemos tener la certeza, la seguridad de construir nuestra familia sobre la roca que es Cristo. Y veamos 5 fundamentos de los cuales la Biblia nos enseña cómo construir familias bendecidas. El número 1, fundamento de un esposo o un padre que actúa como líder espiritual. Las Escrituras nos dicen que el esposo es la cabeza del hogar, según Efesios capítulo 5, versículo 23. El esposo funge como la cabeza del hogar. Necesita el esposo establecer, este hombre establecer la temperatura espiritual. Quiere decir que si el esposo está frío espiritualmente, posiblemente su familia estará fría. Quiere decir que si su esposo está que arde con ese fuego del Espíritu Santo, la familia también estará así. Es vital que el esposo, o sea, el hombre de la casa, tome este papel que le corresponde como delegado de Dios. No lo puede delegar a nadie más, no lo puede delegar a la esposa ni a los hijos,
sino que tiene que ser el hombre, el esposo, que tenga este rol. También el esposo necesita dirigir el curso espiritual de la familia a través de la enseñanza, a través de la oración, pero más que todo a través del ejemplo. Debemos de ser ejemplo para nuestras familias, para que vean que lo que hacemos o que lo que digamos, lo hacemos también sea de bendición. La familia es bendecida cuando el esposo asume esta responsabilidad. Sé que tenemos en la sociedad y culturalmente a veces la esposa toma este rol por ausencia del esposo o porque no existe un esposo, porque tal vez ya hace falta. Pero la familia es bendecida cuando el rol del esposo toma la responsabilidad espiritual de esta misma. Tristemente en la Biblia podemos encontrar algunos ejemplos de malos líderes espirituales, hablando del hombre, como por ejemplo Elí, Samuel, David y muchos más, que no fueron ese ejemplo para su familia, pero nosotros podemos ser ejemplos para nuestra familia. Una familia bendecida también se hace cuando el hombre aprende a amar a su esposa con gracia y también a estimar y amar a sus hijos, a pesar de la debilidad del hombre, a pesar de que el hombre no es perfecto, pero sabemos que con la ayuda de Dios, todo es posible. Entonces vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, hay más versículos, hay 3 veces más versículos para los hombres que para las mujeres, sobre las enseñanzas de cómo debemos de guiar a nuestra familia. Ahora, estimados hermanos, hombres que me escuchan, hagámonos esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted dirigió la oración en su casa? Piense por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que enseñó la palabra de Dios a sus hijos? Que tomó ese tiempo de preparar una enseñanza corta, pero sustantiva, para que los hijos puedan aprender de su padre. Cuando usted, esposo o amigo o padre de familia, ha tomado el tiempo de calidad instruyendo a los hijos y a las demás familias en el camino de Dios. Por eso es importante y es uno de los fundamentos para construir familias bendecidas, que el esposo, el hombre, tome ese rol de guía espiritual. El segundo fundamento es de la esposa. Para construir una familia bendecida, es que la esposa, madre, sea de carácter noble. La familia bendecida es aquella cuando la esposa también es una esposa de oración. Es cariñosa y tiene un carácter afable. Una que siempre está disponible y está dispuesta a obedecer y a tener en bien que Dios es el que da todo lo que ella recibe de bendición. Proverbios 31 muestra las mejores cualidades para una mujer de bendición en la familia. Primera de Pedro también habla acerca del valor de la belleza interna, porque subestimamos a veces la belleza interna, los sentimientos, lo que está dentro de una mujer. Las esposas con sus oraciones, las madres con esas oraciones, se han dado casos de madres que han orado por sus hijos por años,
para que sus hijos salgan de alguna situación que no está bien. Madres que han orado para que sus hijos vuelvan al camino, al redil de la iglesia. Madres que han orado por sus hijos por años para tener la bendición de tenerlos en la casa. Por eso este cimiento es que la madre o la esposa debe tener un carácter noble. El tercer fundamento es de los hijos. Los hijos educados o criados en el temor del Señor. Los niños desde el principio, como hablamos en algún momento, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, dice Proverbios. También los hijos instruidos desde su niñez aprenderán a servir a Dios desde la perspectiva de sus padres. No la perspectiva que van a encontrar fuera de la casa, desde la perspectiva de sus padres. Por eso es importante sembrar esa semilla temprano en la niñez o en la adolescencia, pero insistir en que la Biblia debe de ser el manual que ellos deben de tomar en cuenta para su vida. Hay algunas promesas de Dios para el futuro de nuestros hijos. Y son las siguientes. Isaías 44, del 3 al 4 dice: derramaré mi espíritu y mi bendición sobre tus hijos. Crecerán como la hierba, regada como los sauces en la orilla de un río. Así crecerán los hijos. Isaías capítulo 65 dice: mis elegidos no trabajarán en vano, ni dará a la luz hijos condenados a la desgracia. Entonces, hermanos, por esta bendición que tenemos, sigamos criando a nuestros hijos en los caminos del Señor. Nunca debemos temer por el futuro de ellos. Debemos de orar, debemos de interceder y pedir al Señor por el futuro de nuestros hijos. Que nuestros hijos sigan el legado del Evangelio, y eso es haber tenido una recompensa de parte de Dios. El cuarto fundamento, hermanos, para construir una familia bendecida es la oración familiar. La oración familiar. En algunos lugares, otras iglesias o algunos ministerios, a esto le llamamos el altar familiar. ¿Le suena el altar familiar? La familia que ora unida permanece unida. Una familia es bendecida cuando el esposo y la esposa, o cuando uno de ellos oran juntos diariamente en el altar familiar y oran con sus hijos todos los días. Sé que las dificultades en estos días, por la falta de tiempo, por el correr de la vida, por el ajetreo del día a día, quizás no tengamos el tiempo de orar todos los días, pero por lo menos 3 veces a la semana, que un tiempo sustancial durante la noche con nuestros hijos en oración en familia. Primera de Pedro 3:7 dice que el altar familiar es también un lugar donde se pueden sanar las heridas, aquellas heridas que hemos causado entre la familia. ¿Por qué? Porque cuando invocamos el nombre del Señor, estamos en ese ambiente espiritual, ahí en el altar familiar, solos con nuestra familia. Es la oportunidad para pedirnos perdón, es la oportunidad para darle la mano al que quizás no le hablamos, es la oportunidad para sanar aquellas cosas que no están bien en nuestra familia. El altar familiar también es un lugar maravilloso para cultivar la alabanza. Hijos que no cantan, que no alaban al Señor, que no elevan su adoración al Señor. En la casa podemos nosotros enseñarles, podemos instruirles para que puedan alabar y lo más importante también, dar gracias a Dios por lo que nos da. Por eso el fundamento de la oración familiar
familias que oran unidas, permanecen unidas. Y el quinto fundamento para construir familias bendecidas es que nuestra familia sea parte de la gran familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios, según Efesios 3:14. Es la gran familia de Dios. Servir a Dios juntos a través de una iglesia local traerá bendición añadida a la familia. Ya tenemos bendición por reunirnos juntos como familia, ya tenemos bendición por tener un altar familiar, porque el arca del pacto, como nosotros decimos, está en nuestra casa, pero hay más bendición todavía cuando servimos en una iglesia local. La iglesia debe ser un lugar para que nuestros hijos aprendan a servir. Hay que enseñarles a amar a Dios desde la casa, para que cuando lleguen a la iglesia, ellos pues ya vayan enseñados. Las palabras de Josué suenan verdaderamente todavía en estos tiempos. Yo y mi casa serviremos al Señor, en la segunda parte del versículo 15 del capítulo 24 de Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. También nuestro hogar se puede convertir en varios propósitos. Puede ser una célula, puede ser un grupo de oración, puede ser un grupo de enseñanza. Quizás este estudio usted lo está dando con su familia y lo bendigo en el nombre del Señor para que sea bendecida su familia. También podríamos buscar nuestro hogar como un lugar para que las personas busquen un consejo espiritual. En conclusión, hermanos, debemos de trabajar en estos cimientos. Son cimientos que están sobre la roca, edificando un edificio, en este caso nuestra familia, para que sean verdaderamente bendecidas con la presencia del Señor. Todas las demás cosas serán añadidas, pero primeramente debemos de buscar el reino de los cielos. Alguien dijo, no tenemos derecho a llevar el mensaje de Cristo fuera de nuestros hogares si no está funcionando dentro de nuestros hogares. Construyamos hogares sobre la roca y nuestras familias serán bendecidas. Que el Señor les bendiga.